Buenos días, todavía no, ya tarde, ya a las 12. Me corresponde a mí moderar este panel que me parece súper interesante, porque de alguna manera durante toda la mañana hemos estado escuchando desde las perspectivas de los que toman decisiones de política, las perspectivas económicas, y ahorita lo que tratamos de hacer un poco es aterrizar todo este panorama a la hora de cómo convertimos eso en las distintas portafolios que ustedes manejan, básicamente los fondos de pensiones, cómo se le puede sacar el mejor jugo posible a eso. Para eso tenemos un panel muy interesante, representante, diría yo, de todas las distintas familias de activos. Voy a cambiar simplemente a inglés porque pues con todos ellos vamos a tener la discusión. Entonces, well, I'm going to introduce basically each one of our panel members. The first one is Anu Ganti, which she is a senior director working at the index investment strategy of Standard & Poor's, Dow Jones Indices. She's coming basically from New York. So we also have Rob Forsyth. Rob is a director of SPDR America's client, working basically in the global SPDR business of State Street Global Advisors, also coming from New York. Then we have Matthew Morgan. He's the head of fixed income of Jupiter Asset Management. He's coming from London. And then we have Will Rosner, managing director and head of institutional client solutions at Blackstone from the US as well. So I guess the whole idea that we have today, and given the good diversification that we also have in terms of asset classes, we know that the different type of the asset allocation that we have of the local pension funds portfolios, it's heavily concentrated in local assets, but we also have seen throughout the years an important increase in the amount of the percentages that we are keeping abroad in the different type of assets. Just to put some examples, when we look basically the most recent picture of how the total amount of AUMs that we have in the mandatory pension funds are distributed, we do have close to 36% basically in local debt. We also have 23% in foreign private equity funds, 14% in local equity, and 8.3% in international fixed income, and then 6.7% in local private debt securities. So given all this, the idea is first to use the knowledge of all these experts to kind of see the importance of this diversification of each one of these asset classes as part of the portfolios, and of course to hear their views in terms of what are we expecting from them in terms of the dynamics of those asset classes in the 2024 and ideally a little bit further than that. So the first question that I think is very important that we touch based, of course, is why it's important to have this exposure to this particular, for each one of your asset classes, and in the particular case of this retirement savings portfolios that we're managing. So we will begin with Anu, so if you could just give us your opinion on that. Thank you very much. With you, and to talk, there we go, to talk about diversification in today's environment. And from where I sit, coming from S&P, coming from an index provider, we really believe in the power of U.S. equities for Latin America for diversification. And a couple of points on that. One is, historically, we've seen higher risk-adjusted returns when looking at U.S. equities versus single Latin American equities like Colombia. So that's one point. Another point for you is thinking about mixes of combining Latin American equities with U.S. equities. So our research shows that, for example, if you had a 50-50% mix, for example, with the Colombia Select and with the S&P 1500, historically you saw higher risk-adjusted returns. So that's really powerful from a diversification perspective.
Another point is thinking about equities versus bonds in your allocation. Historically, we've seen negative correlations between equities versus bonds. Currently, we're seeing positive correlations, which can be a potential headwind from a diversification vantage point, looking at our S&P 500 index and our S&P U.S. Treasury bond index. So that's something that I would keep in mind as well, is thinking about those correlations between equities versus fixed income. Versus renta fija. Otro punto cuando se piensa sobre exposiciones y diversificación en los mercados emergentes, por ejemplo en China, todos miramos a China estrechamente como ejemplo. Si nosotros miramos los BMIs emergentes de los mercados emergentes y si miramos la diferencia en volatilidad entre esos, la correlación es positiva y lo que eso indica es que actualmente China muestra como algo que asegura mejorador de la volatilidad, porque ha habido mucho riesgo de contagio. China permanece siendo una preocupación económica, preocupaciones de crecimiento, y eso es algo que estamos mirando estrechamente para ver el impacto de China en el resto de los mercados emergentes y en el resto del mundo. Así que esos son un par de puntos sobre la importancia de la exposición de las acciones, la dinámica de acciones versus renta fija en mercados emergentes. Eso lo estamos mirando globalmente y eso es muy importante Rob, aquí what are en your Colombia. thoughts? Gracias por sus ideas. As a provider of Como un exchange traded funds proveedor globally, we de firmly esto believe in kind of the principles of globalmente, diversification. We offer nosotros ETFs across every conceivable liquid ofrecemos asset class, ETFs en todas las equities, fixed clases income, de commodities, even some activos liquid líquidos, alternative asset classes. commodities, We clases de believe activos. that Nosotros ETFs creemos provide que an el proveedor enhanced de and extremely ETF important wrapper to gain those es algo que diversification benefits. ayuda Excuse me. en las ganancias de Following up on a couple of points that diversificación. Anu made with En respect to cuanto a diversification algunos specific to puntos equity aquí de la markets and diversificación y el non-corporate fixed income here, as mercado well, before I hand de it off to fellow acciones, panelists. If you are going to look at the si Colombian vamos equity a market mirar el mercado and to de seek to capital de diversify some of the Colombia y exposures inherent in the market diversificamos cap las weighted Colombian exposiciones equity market, the inherentes U.S. does en el offer mercado de a capital. pretty Los good Estados opportunity Unidos right now. ofrece una gran I think on a market oportunidad en este capitalization momento. based En weighting cuanto a la methodology, the Colombian equity market is capitalización de heavily mercado hay skewed towards financials, metodología utilities, de peso materials, y hay que ver generally los speaking. So you have this materiales, like los cyclical servicios value públicos. exposure that's Hay una inherent in your exposición de los domestic equity valores market. cíclicos que está And with the current inherente en el mercado concentration local con in una U.S. equities, concentración specifically in actual large cap U.S. en equities, las acciones de los you're Estados applying a Unidos, kind o of sea que defensive ahí se growth aplica una función factor to defensiva, that cyclical un value factor that's factor a inherent in your ese domestic equity valor market. cíclico So que you está have a afectando diversification benefit los there mercados through locales, kind of a entonces factor tiene lens. una Through a sector industry o sea, lens, very similarly, tiene if you un have beneficio, financials, por utilities, and ejemplo, si materials se being tienen a los significant materiales y overweight los in your domestic servicios equity market, públicos en el having a mercado communication actual de acciones, services, teniendo un information servicio de technology, comunicación, consumer tecnología de discretionary tilt información, in U.S. equities, también en again, las provides some acciones de los inherent Estados Unidos, diversification eso benefits. ofrece unos With beneficios respect de to fixed income, diversificación inherente I con would relación echo Anu's a la points. renta fija. Yo quisiera It's también important apoyar right now algunos to look puntos. at the Es importante correlations ahora mirar la between your equity correlación exposures and your fixed entre income la exposures. exposición de In the acciones en U.S., cuanto a because we renta have this fija y tech-biased renta concentration in our equity variable, markets right now, está we're getting parcializado en este rate-sensitive momento, equities o sea, alongside your unas acciones rate-sensitive fixed income allocation. sensibles y So también la that's la another asignación de renta source fija. of Esta diversification es otra alpha that can fuente be de generated by diversificación looking que to se other puede segments of crear the mirando market otros to segmentos improve del your kind of mercado risk-adjusted returns para and mejorar los retornos reducing some of your ajustados al duration riesgo y reducir And Matthew, from la a fixed duración a income la perspective, exposición. what are your thoughts Y on este es de la perspectiva de renta Just fija. wait for the microphone to come alive. Yeah, thanks for having us, guys. And I'm aware this is the last session before Bueno, lunch, esta es la and we're última also doing sesión it in antes English, so del I really almuerzo y lo appreciate your estamos patience. haciendo en inglés. I guess with Agradezco fixed mucho income esto. in this region, Con it's very renta natural. fija, The conversation is about away from sí, pero rates, and that's a tough conversation because we like entonces a nosotros nos gustan los bonos del gobierno de Colombia y nos gusta también Triple C con el carry. Entonces, obviamente,
En este mercado hay que pensar en el argumento de diversificación. No concentramos esa exposición inclusive en el Reino Unido. Hemos visto que la diversificación es el único almuerzo gratis que hay. Yo quisiera hacer un punto adicional. Entonces, la renta fija también es invertido. Entonces, esto es una clase de activos diversificados. Yo podría durante la tarde hablar sobre esto, hablando sobre renta fija, pero es para decir que cuando yo miro a través de la estrategia que tenemos, no solamente veo una gran oportunidad para alfa, veo una gran oportunidad para retornos masivos, doble crédito, que han sido de alto rendimiento durante los últimos 2 años y tiene unos grandes retornos en cuanto a acciones, y también vemos unos retornos. Alfa se puede invertir en bonos del gobierno o en mercados emergentes. Nos gusta Colombia, Brasil, México, India, Polonia y ciertas áreas del Medio Oriente. Nos gusta Indonesia. Hay todo un mundo ahí que le puede entregar unos retornos ajustados al riesgo. Y yo podría arguir que especialmente renta fija, donde hay que ver el balance de toda la compañía y de todos los países donde usted invierte, hay un buen carry, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo ni siquiera he mencionado los retornos absolutos, donde tenemos estrategias que han dado buenos retornos en el 2022. Hay miles de cosas que se pueden hacer con el portafolio que entregan los mejores retornos ajustados al riesgo. Bueno, yo creo que yo soy el del mercado privado en cuanto a acciones privadas. Yo creo que nos sorprende saber que el 90% del universo de compañías de más de 100 millones de dólares en Estados Unidos son privados, o sea que nuestro universo es muy grande. Cuando pensamos en diversificación, nos gusta la idea que se pueden evaluar esas tendencias en cuanto a retornos ajustados a la volatilidad en el mercado privado, pensando en primario y secundario y poniendo el capital atrás con las tendencias de evolución a largo plazo, cuando se piensa en el tipo de compañías, en el tipo de activos y en los sectores que están jalonando la economía, transformación digital, consumidor, ciencias vivas, transición energética. Si usted crea esos niveles de diversificación, pero tiene acceso a ellos de manera más ineficiente, hay que ensayar esos retornos ajustados a la volatilidad a largo plazo, y se tienen en cuenta los factores de crecimiento que estamos experimentando, y eso es algo que nos emociona mucho. Entonces vamos a hacerlo desde Will a Anu ahora. Si usted está pensando en cada una de sus clases de activos, los temas más candentes, donde ve las oportunidades más interesantes para que puedan mirar las personas pensando en el 2024 y más allá, ¿cuáles serían estas oportunidades? Es una muy buena pregunta, y cuando pensamos en los sectores, esas son las áreas del mundo que están jalonando los flujos de capital, que tienen gran necesidad de capital. Es una gran oportunidad. Creo que pienso en ciencias vivas, creación de contenido, en las inversiones que se necesitan para la transición energética en diferentes partes del mundo y las soluciones de capital privado que estamos mirando ahora. Esto es muy interesante. Es en el lado primario del negocio. Cuando pensamos en todas las alternativas, se tiene el capital primarios que van ahí, también soluciones de liquidez para el crecimiento de ese mercado. A lo mejor lo que estamos viendo hoy en día es un paso grande de crecimiento en alternativas privadas, 10 trillones de dólares en este tipo de alternativas en el mundo, y esto va a crecer a 15, 20 trillones en la próxima década. Para nosotras es una gran oportunidad de ofrecer no solamente liquidez primaria al mercado, pero también liquidez secundaria a los inversionistas, incluyendo a personas en esta sala que quieren manejar de manera más activa sus portafolios. Estas son las estrategias de derivados de estas megatendencias globales que estamos viendo en este negocio.
I'll try briefly to give 3 ideas. Voy a tratar de darles brevemente 3 ideas. Mirando las tasas de interés global y la duración, yo creo que tenemos tiempo aquí de mirar, de tener una visión macro, pero ¿usted cree que la inflación es algo que considera la gran cantidad de volatilidad y que debe bajar y ya estamos viendo cambios? Históricamente, desde el primero, el Tesoro de los Estados Unidos ofreció un retorno de 3% y yo creo que eso tiene eco globalmente. Entonces, la duración pues depende del momento adecuado. Cuando se mueve, mueve rápidamente, así que construimos exposición ahora. And that's the whole suite. I think one thing I would say over the last few years is that if I would Una give cosa que diré most en los developed últimos market años central banks an es F for que their performance with inflation, si le I damos would a los give bancos emerging market centrales central una banks an A. F, yo It's le the first daría a time los in bancos history we've had a centrales complete una reversal E. of what we Es la think of as primera vez normal. que un In instrumento places que like podemos Brazil, decir que se han particularly Mexico, completado have como really normal. handled inflation well. México, Positive real rates, Brasil han positive carry. manejado la inflación muy And I would bien, extend tasas that as well to positivas, carry companies. We positivo y find plenty of extendería great esto a las credits in emerging compañías. markets where Tendemos a we ver like the créditos profile en of the mercados companies. emergentes Sure, you have en to do donde the nos gusta bottom-up el perfil work, I de la would say. compañía, hay que hacer el With trabajo de respect to abajo my para colleagues, you arriba, have to do bottom up. that actively. En I do relación think con that mis that's a great colegas puedo decir que se puede opportunity. hacer And the final thing activamente. that Y a lo little less último, usual que es is I menos would usual, argue es que yo that the deciría world is que almost el perfectly mundo pricing a está soft landing in markets now. The risk perfectamente of a hard determinando el landing has precio gone de away. un aterrizaje Some suave. El fears that the riesgo de un landing will be aterrizaje slow and duro ha we'll still see some desaparecido. inflation. Algunos But the dicen one también que area va a I haber would algo de say that you inflación, do pero find el some área en donde interesting sí se pricing is in encuentran Europe, precios where we interesantes es see en Europa, companies where en donde have been vemos beaten up by what's compañías been que going han on in sido China, golpeadas por lo que ha where sucedido we en are seeing China weaker consumer demand, y but you still have great companies that are demanda trading at de interesting consumidor, levels. pero It's one of vemos the few compañías que areas that you están can find comercializando, opportunities, están trazando niveles particularly when it interesantes, comes se to ven banks. oportunidades After sobre what todo en happened with relación Credit con Suisse, bancos. the Coco Después de debacle lo que last year, pasó con we saw Credit strong Suisse performance el from año Cocos, but we're pasado, still getting great bueno, de companies todas and maneras great vemos banks with grandes compañías huge y grandes capitalization bancos con ratios in the inmensos UK, índices de very little capitalización en el in Reino Germany, Unido, in muy Italy, poco en very little Alemania, risk en of Italia, default, muy but they're poco still riesgo paying de you a fantastic incumplimiento, yield. pero siguen de todas maneras pagando rendimientos fantásticos. I'm going to keep my comments a bit more tactical. Voy a ser más And táctico just en mis echoing on some comentarios of y the comments simplemente voy a with hablar respect algunos de to los fixed income comentarios en allocations. relación con We've seen a tremendous asignaciones amount de of renta fija. success Vemos mucho recently éxito on recientemente variable rate leverage loan en allocations. la And in asignación partnership de with Blackstone, actually, we have préstamos a de renta leveraged fija loan y de acuerdo ETF con that's Blackstone se sub-advised han by apalancado Blackstone. préstamos de And ETF, as you pero saw, a hotter than Blackstone, como anticipated CPI print vimos, the other day, this kind of higher for longer narrative has kind tiene of una come back to the narrativa más forefront in terms of larga kind of the ahora consensus que view, hay un delaying consenso que expectations ve for a Fed expectativas rate cut. demoradas para You un know, it recorte de wasn't that long tasas de ago we were parte talking de about la this Fed. before the panel, but Hace it wasn't poco that long estábamos ago hablando de that que the eso iba a markets were suceder, anticipating with pero an hace 80% poco los confidence mercados a esperaban con un March rate 80% de cut, confianza and then that moved to a June rate un cut. Now recorte that's kind of pushed mucho out to más a September grande y rate luego cut. ahora esto va a tener que esperarse We hasta la think that there's bajada de still las tasas de opportunity in the septiembre. short term Vemos in oportunidades a corto variable rate plazo leverage loans. en We think with, préstamos you have a yield to worst of close to 10% in that space right now. variables. Estamos And más while o you're menos going to be alrededor adding del duration 10%. Y si to vamos a the estar point made agregando earlier, duración al we think punto it's que yo a pretty good decía balance antes, to vemos your que hay fixed un income buen allocations in the equilibrio short para end of las the curve. asignaciones And de relative renta to fija high en la yield, curva where y en credit relación spreads are con still altos extremely rendimientos en tight, donde los we think there's créditos some estarán alpha bastante apretados. opportunities Pensamos que over hay the course of the next oportunidades 3 alfa to 6 months in that durante space. los próximos 3 a On the 6 equity meses side, en ese we espacio. mentioned this En el earlier, lado de but renta variable les where you have mencionaba a antes, significant pero en home donde bias in tenemos un Colombia, adding sesgo U.S. equity interno allocations con right las now seems to make a lot of sense. asignaciones Within State Street, de renta our variable de multi-asset Estados class Unidos, investment en las clases investment management team is a team y referred to as the los Investment Solutions equipos Group. de gestión de It is the inversión most y de similar soluciones de to how inversión the pension es como allocations in Colombia es are parecido a allocated. cómo se están They asignando las manage pensiones en $400+ billion Colombia of y gestionando institutional los assets. There 400 are y pico mil OCIO millones de within State Street. dólares Right now, we en la have a industria, significant etcétera. overweight En este to momento U.S. tenemos un equities coming from sobrepeso that team. hacia renta variable Generally de speaking, we acciones have de a Estados strategic Unidos. En allocation este of momento about tenemos 26% una to U.S. asignación equities, and right now we're estratégica about en 8% acciones de north Estados of that Unidos, en este momento strategic tactically. 8% Um, de I mean, asignación what that estratégica means from a tácticamente. U.S. equity Lo cual quiere allocation decir en esta is you're going to asignación be, de renta again, variable de fairly Estados Unidos es concentrated que va a in estar a handful bastante of names. concentrada But en right unos now, we pocos actually nombres, believe that pero that en este momento concentration pensamos is que esta appropriate. That's concentración where es you're going to get apropiada. value. That's Ahí where es en donde earnings vamos a growth is obtener going to be coming valor, from. ahí
ahí es en a lot has been donde talked el about, valor se Magnificent va a Seven, or encontrar. what's now becoming the Magnificent Six, and it'll be
Fantastic Five, Sensational Six. Sensational Six, Sí, the Fantastic de los Five, as cinco Apple kind of continues fantásticos, to los struggle. 6 fantásticos, la economía But that seguirá component en la of the U.S. lucha, equity pero este market componente is del exactly mercado where de the acciones de earnings growth Estados is going Unidos to es be coming exactamente en from donde as we enter van a earnings encontrarse las season ganancias ahora que later this week. entramos It's where ahora earnings growth en did come esta from. nueva So outside temporada. of Así kind que of fuera those companies make de up esta significant portion of composición de tech, consumer compañías que discretionary communication son services. una parte Outside importante de los servicios de of those three comunicaciones, etcétera, sectors, fuera the rest of de the esos S&P tres, 500 has had el negative resto earnings del growth. S&P And where 500 you've tiene seen really crecimientos strong negativos, y performance en in donde other vemos buenos sectors like desempeños energy, en for otros example, sectores that's como la all energía, been por multiple ejemplo. expansion. Todo There's esto ha been sido no de earnings múltiple growth expansión, no ha habido within the energy crecimiento space, but en it's las been a very good ganancias en la performer parte de la until energía, recently. pero ha habido So buen we think that desempeño it's hasta appropriate to recientemente. maintain Pensamos que es those apropiado kind of tech-related mantener allocations. We are estas overweight tech asignaciones currently. We'll relacionadas maintain con that el TEC, overweight in tech mantenemos in este addition to our sobrepeso overweight en la in parte communication tecnológica services. y en Back los to the servicios earlier de question about comunicaciones. Volviendo a la diversification, primera pregunta sobre we think that that gives you diversificación, an inherent pensamos kind of que esto defensive, nos da growthy exposure, una and exposición we de want to defensa sana balance y those exposures debemos with more cyclical equilibrar value estas orientation, which you exposiciones con have una in orientación Colombian de equities. valor But from a U.S. cíclico, equity lo que ustedes perspective, tienen en we sus really like sectores, pero en la industrials for perspectiva de Estados that Unidos nos exposure right gustan los now. industriales We en cuanto a esta had a exposición en este financials momento. overweight Hemos tenido un sobrepeso en las exposure to financials, but financieras y coming en la into this earnings exposición a las season, we think financieras there's a tremendous amount que of entra en esta volatility temporada y coming pensamos que hay to mucha U.S. volatilidad equities in proveniente specific de las sectors like acciones en Estados financials. Unidos Right en now, the sectores como el U.S. listed financiero. En options este market momento, is el implying mercado a de bolsa está 4.5% implicando daily move on the 4,5% back de of movida earnings announcements, which diaria is en los almost a anuncios decade que se han high. hecho, So que the son options el market pico más alto en is una anticipating a tremendous amount of década. idiosyncratic Entonces risk se anticipa coming through the mucho earnings riesgo season. We think idiosincrático dispersion is going to y expand pensamos que la fairly dramatically in this dispersión earnings season. va a ser In the importante financial en space, este that is espacio. kind of most En el notable espacio between kind of financiero bulge es bracket financial notorio institutions and kind of the entre regional diferentes banking issues that we're instituciones experiencing in financieras the y los U.S., temas commercial bancarios real que estamos estate sufriendo en associated Estados issues, Unidos y 70% temas of the loans relacionados con outstanding finca raíz commercial real y estate exposures préstamos are generated by pendientes, the regional etcétera, banking system in the United States. So, generados por el sistema so in bancario de order to get Estados kind of Unidos. that Entonces, para diversifying poder effect, lograr using este efecto de sectors diversificación, in U.S. equity utilizar allocations, we sectores think en la industrials is asignación going to be de activos de appropriate Estados play to Unidos. kind of Los counteract industriales and van a balance some ser of the apropiados exposures you're getting para from your tech and communication contrarrestar la services, consumer exposición que discretionary podemos exposures. tener en las exposiciones en servicios de You know, adding comunicación y del on to consumidor. what Rob said, Agregando lo que you heard dijo so much Rob, about hemos sectors, oído you heard tanto about acerca de dispersion, sectores, so acerca de relevant right now dispersión, as we sit tan here in a relevante U.S. ahora presidential como, election year. como And it's vemos not ahora en just the este año U.S., de there's elecciones en elections Estados happening Unidos. all Y around the no world. solamente en nuestro And I país, hay bring this up elecciones en because todo our el mundo. research shows Y that nuestra historically investigación in these muestra que históricamente presidential election years, en estos we've años de seen that elecciones higher sector presidenciales dispersion that hemos you just visto una heard mayor dispersión Rob en el alluding to. sector. And what Y that Rob acaba de means is aludir a that esto. greater Lo que esto quiere dispersion decir es que means una mayor greater dispersión opportunity quiere to decir add una value mayor from your sector oportunidad allocation para decisions. obtener So valor de las can't stress decisiones de enough asignación de the activos. importance of Y es sectors importantísimo right now. considerar los sectores en Another este point is, you know, you momento. heard about the Otro punto es que, Magnificent bueno, Seven, ya hablamos de right? los So 7 thinking magníficos, about ¿no? your portfolios Entonces, and si your pensamos en sus exposures and portafolios thinking y en sus about cap exposiciones, y weight si versus pensamos equal weight, en el I think peso it's very important capitalización right now, given all comparado the con el market equal weight, creo que concentration es importante concerns, ahora, the dadas las topic of preocupaciones de concentración de diversification. mercados y el tema de Historically, we've seen that equal diversificación. weighted strategies Históricamente have tended to hemos do visto better que after diferentes peaks in estrategias concentration. So that's something le that I han would keep salido in mejor mind en los as well. picos de And concentración. also the Es algo sector que hay que tener biases, en cuenta. which we'll talk Y about as también los well. sesgos de los que Thinking vamos about a hablar you're sitting también. here in Colombia, Pensando ahora que están you've got ustedes acá exposure en to Colombia, las financials and materials, exposiciones que for tienen ante los example, again, financieros going y back to Rob's materiales, point etcétera. about Y significant volviendo al exposure to punto tech de Rob in the de U.S., la very exposición hard to ignore significativa that. So a couple of las themes, compañías talking tecnológicas about es algo que hay que tener en Magnificent cuenta. Seven, Al hablar de diversification los 7 between cap magníficos, versus la equal weight, the diversificación power of entre sectors. capitalización y And peso one igual y el additional poder de point los is just sectores, thinking un about the punto cap adicional es spectrum, pensar es en el right? espectro de Where are you in terms of capitalización, large en caps, donde estamos mid en caps, términos de small capitalizaciones caps? grandes, medianas Because o if you look at pequeñas. our mid-cap Porque si nos 400 index fijamos and our en small el cap índice de 600 index, 400 de they las had very medianas y different en las 600 exposures de las pequeñas, compared
to tenemos the large diferentes cap S&P exposiciones en 500, relación con where los if you look at the S&P S&P 500. 500, Si nos gosh, fijamos en roughly las 30% of the weight 500, is in casi information el 50% technology, de right, peso which está is en información y astounding. tecnología, But que if es you look at the sorprendente. 400 and the Pero si nos 600, fijamos en las you see 400 greater y en las weights 600, to vemos financials, you mayores see greater pesos weight to en las industrials, financieras, en las greater weight to industriales real y estate, mayor to peso round en out finca the raíz portfolio para mix in redondear el terms of mix de los
portafolio en términos de Another estos point on sectores. smaller Y otro caps punto is sobre historically las we've seen that smaller capitalizaciones caps pequeñas have es tended que to outperform históricamente over the long han term. Again, if you look logrado at our un equal buen weight desempeño index, a by largo definition has a plazo. smaller cap El índice por bias. definición So tiene un those are pequeño a couple of themes sesgo that en come to mind. capitalización. Estas son un Also par de thinking cosas que about, se you me know, vienen fixed a la mente income, cuando which you estamos heard pensando Matt en renta talk fija, about earlier, en donde and how ya that fits oímos into your algo de portfolio. esto You know, y as we're qué sitting representa here, esto en as el you heard the portafolio. other panelists Estando acá mention, y oyendo we lo que all hablan saw los the otros higher than panelistas, expected todos inflation vimos rate que in hay the una US, lectura de and we inflación saw the mayor de la esperada en significant Estados Unidos y slashing in vimos rate cut una corte expectations. significativa So en las understanding the expectativas de macro recortes de environment tasas. and how Yo to diría implement que el that, ambiente whether macro it be y through cómo indices or implementarlo, ya various sea a través de exposures, is índices going to o be de so las critical diferentes right now. exposiciones, va a ser realmente crítico en este momento. That is very interesting. Eso es muy interesante lo que usted estaba diciendo. Y yo creo que el último punto que me gustaría tratar con ustedes es que, como parte de la discusión que hemos venido teniendo a lo largo de esta semana, ustedes han oído este tema de la reforma pensional que estamos teniendo en este momento. Independientemente de lo que termine sucediendo con esto, de si se aprueba la reforma o no, lo que vamos a terminar teniendo es una situación en la que, si se aprueba, habrá un conjunto nuevo de ahorros, un nuevo fondo que se crearía, en este caso por parte del gobierno y que gestionaría el gobierno, pero sabemos, lo que sabemos hasta ahora acerca de esto es que sería un fondo que se utilizaría mayoritariamente para la compra de activos basados en casas. Dada su experiencia y lo que han visto en otros países, bueno, saber su punto de vista en cuanto a cuál es el nivel apropiado de los activos para compra de vivienda, o sea, no, o qué han visto ustedes, porque me imagino que hay diferentes, pero desde su perspectiva sería bueno que nosotros supiéramos cuál sería ese porcentaje. Yo voy a decir que esa es una pregunta muy difícil, el poder entender cuál es exactamente el mix adecuado, porque puede depender de la tolerancia al riesgo, de los niveles de riesgo y de los objetivos a largo plazo que tengan. Pero yo creo que vale la pena, simplemente hay que tener en cuenta el sesgo en cuanto a vivienda, entender que existe ese sesgo en cuanto a la vivienda a diferentes niveles, incluyendo sectores, y cómo es que estamos pensando en mitigar estos sesgos sectoriales. Por ejemplo, si nos fijamos el S&P Global B-Mine Index, Colombia solamente tiene 10 acciones del market cap, entonces hay una gran oportunidad acá para trabajar con ella. Ahora, si volteamos esto y vemos Estados Unidos es el 60% del S&P Global BMI, que es importante, de 3.000 acciones. Entonces, si vemos esa dicotomía, es tan poderosa y hemos aludido a esto anteriormente en términos de los diferentes mixes de sectores que están disponibles en Estados Unidos y mirando los últimos 12 meses, la tecnología de la información fue la mitad de los S&P 500. Es difícil ignorar si Estados Unidos necesitaría más, si vemos esa exposición. Este es mi punto en términos de sesgos en cuanto a vivienda. Y un par de cosas más. Si vemos las capitalizaciones medianas y pequeñas, por ejemplo, las medianas de S&P 400, la capitalización de mercado es más grande que Canadá. Y si nos fijamos en las pequeñas capitalizaciones, los 400 son del orden de Corea del Sur. Entonces yo creo que esto nos ayuda a poner las cosas en perspectiva para entender esto de la capitalización de mercado, grandes, pequeñas y medianas, en donde se ajusta que, y pensar en estos sesgos sectoriales, pero indudablemente es una pregunta difícil. En nuestra experiencia, cubrir los clientes institucionales, pensionales a nivel global, existen sesgos en cuanto a vivienda en todas las regiones, hay en algunas zonas más que en otras, y esto parece predicarse sobre el tipo de exposiciones que están disponibles nacionalmente. Estábamos hablando antes de Chile, y en Chile la asignación de pensiones tiende a
ir por exposición internacional y es porque no tienen una gran cantidad de oportunidades internamente en su país. Ahora, por el otro lado de este espectro, podemos ver, por ejemplo, las divisas mexicanas. En México uno tiene que mantener menos del 30% de exposición ante acciones y 2/3 del 20% del portafolio total puede invertirse internacionalmente y siempre están por encima de ese 20% de exposición internacional, si se permite. Aún nacionalmente estamos sujetos a los mismos sesgos. Mencionaba que el 26% de nuestro portafolio de asignación moderado está en acciones de Estados Unidos y estratégicamente estamos en un sobrepeso en renta variable que es persistente en todos los puntos. Esta asignación estratégica que mantenemos con las acciones en un contexto de un 15.2 de asignación a las globales, o sea, la mitad de nuestra asignación de renta variable en portafolios moderados. Así que hay sesgos hacia la vivienda en todas partes. Y en relación con su punto acerca de la diversificación, es lo último que uno puede tener gratis. Y bueno, es mucho más importante entender cuál es el sesgo nacional, qué exposiciones implican estos sesgos, cómo están integrados en nuestro portafolio, si es a través de una lente sectorial o de exposición regional. Creo que son algunas de las desventajas que hemos visto al tener este sesgo de vivienda conductual. Cuando tienden a diversificar los fondos de pensiones alejándose de las asignaciones nacionales, tienden a concentrarse a nivel regional. Así que en Latinoamérica parece haber una exposición latinoamericana cuando se diversifica regionalmente comparado con si se hace con la zona euro o con renta variable asiática. Hay que ver esto cuando uno trata de pensar en diversificación alejándose del sesgo nacional. Es difícil mantener ese sesgo porque honestamente, si uno puede estar mal, si uno está demasiado diversificado alejándose de la asignación de renta fija nacional, los participantes en nuestros planes tienden a no sentirlo tanto cuando en realidad no funciona. O sea, quiere decir que nuestros participantes como que entienden la economía nacional, entienden el desempeño de los títulos de renta fija, etcétera. Y si apostamos a diversificarnos alejándonos de esto y si esto no paga tal como se esperaba, es difícil para los participantes cómo fue que se tomaron esas decisiones y ese sesgo conductual es comprensible. Pero lo que debemos ver es como ese almuerzo gratis que decimos que podemos tener en diversificación con otras clases de activos y otras exposiciones sectoriales que pueden ser inherentes a la capitalización nacional. Sí, es totalmente de acuerdo con Rob. Es definitivamente el único almuerzo gratis que podemos tener en la inversión. Voy a tratar de agregar un par de puntos específicos. Cuando nos fijamos en la situación local, si estamos dirigiendo una institución colombiana, tenemos pasivos que hay que pagar en moneda local y bueno, esto es algo que no tiene misterio. Desde otra perspectiva, a nosotros nos gustan las tasas colombianas. Vimos la elección de su presidente como una oportunidad de compra porque sentimos que las instituciones son lo suficientemente fuertes como para tolerar algo de volatilidad y vemos que el crecimiento está volviendo este año. Ha sido una buena inversión, sin embargo, a largo plazo, como en cualquier otra parte, no solamente en los mercados emergentes, siempre hay riesgo político y siempre hay un periodo de expansión fiscal en donde se empiezan a poner presiones sobre el país y también sobre las tasas. Entonces la diversificación es algo en lo que tenemos que pensar y la manera como uno mire esto, pensamos que la región es en primer lugar, lugares como México, Brasil, bueno, bonos soberanos de mercados emergentes, etcétera. Y también ignoramos las oportunidades de crédito. Hemos visto en los fondos de pensiones en la región una tendencia a diversificación con las tasas soberanas en las compañías de servicios públicos o inflación
exposición de pass-through, something that's exposición a attractive los should dólares, not etcétera. not Algo go too que es far from where you are atractivo, today. pero But broader, I no would iríamos mucho más definitely lejos de think donde about están duration ustedes. globally. I think También one thing tendríamos que that the pensar en la market is duración discounting, and I'm not globalmente. going to Una go cosa into que el all the mercado está macro, descontando, is no voy a soft entrar landing is en lo perfectly macro, priced. es que The el US aterrizaje Federal Reserve suave has never, has tiene almost un never achieved a precio soft landing. perfecto. You need to start building Nunca some se había resilience in logrado un portfolios over the aterrizaje next year or two suave. if we Tiene start que to see a aumentar la weakening resiliencia de accommodated. sus Duration, particularly portafolios in the US, is a para great poder place to look for acomodarse a that. la We duración, also y talked los Estados about Unidos es un global lugar credit. perfecto para esto, So y there's a también se ha whole hablado del world out crédito there, global. and I Entonces guess existe the todo two un things I mundo would allá finish afuera, with y is las dos cosas firstly, con las que try to avoid terminaría sería thinking primero que about todo tratar fixed de evitar income in your pensar portfolios as en just la Colombian renta rates fija en sus and then portafolios diversifying. como There is a tasas whole other colombianas y sleeve that luego you can have diversificar. with No, hay interesting todo ideas un that otro can make you segmento en donde money se or pueden protect tener portfolios, nuevas for ideas example, in the para case of ganar absolute return. dinero o proteger las The second thing that inversiones. maybe is a slightly different Y point lo is, segundo, que es un I punto un know poco from experience of doing this, diferente, not just que in this sé por region, but experiencia, back in my no own solamente country en of esta Europe, región, sino that también one en of the Europa, hardest things for que una de las institutions is cosas más difíciles bandwidth, para las right? I'm sure you, instituciones es el many of ancho you de sit there thinking, banda. Me yeah, imagino que ustedes diversification is a están good idea, pensando que la but how have I got diversificación the es una buena time? I idea, know that if pero I buy tengo el tiempo, cocos yo that sé que should be si active, I have to review a manager. compro It's an asset class tal I'm not cosa, tengo que familiar ser with. activo, So tengo que ser I would activo say, and I'm en sure everyone los here would agree, reach out. We want to gestores help de you. activos We'd de love to have esta clase. conversations about Entonces this. tendríamos que We'd tener love to give conversaciones you sobre esto, y access nos to, encantaría darles for example, acceso our a, macro por views, ejemplo, strategies that take this problem away and do it all estrategias for y you, because there is help out macrovisiones, there. Because porque where the hay diversity is very ayuda easy for us to allí. preach that Para diversification is nosotros something es that will help fácil you. hablar de It will, diversificación, si but es it algo takes que les time, ayuda, and y you lo know, we've all hará, got, pero we've se all got so necesita many, only so many tiempo, hours in a week. y solamente tenemos unos pocos años y una semana. Bueno, la diversificación y el sesgo en el mercado privado es un poco diferente. Para nosotros, cuando pensamos en dónde encontramos el mejor riesgo retorno, la mejor volatilidad, estamos buscando en compañías o qué comprar o financiar. Lo único en lo que pensamos es la perspectiva del mercado privado. Al tratar de hacer tres cosas, tratamos de comprarlo, hacerlo crecer y vencerlo. Y si pensamos en esto, en el sesgo nacional, la financiabilidad de los activos, las perspectivas de crecimiento y más que todo las perspectivas de salida, pensamos en esto en todos nuestros trade-offs y concesiones, en nuestros negocios, en los portafolios que construimos. Entonces, bueno, es una perspectiva interesante porque tiene que ver con la construcción de portafolios. Y la profundidad de estos mercados, yo creo desde la perspectiva del mercado privado, me lleva a mi primer comentario, y es que el 90% de las compañías que tienen más de 100 millones en ingresos son privadas, y la mayoría muestra perspectivas y oportunidades de inversión interesantes. Tenemos nuestros propios sesgos en Estados Unidos, en nuestras asignaciones y también en Europa. Vemos que el mercado privado ha estado penetrando en diferentes partes del mundo, entonces habrá una invertibilidad o invertibilidad que crecerá en gran parte del mundo, pero la diversificación de nuestros productos en el lado primario o secundario del mundo son mejoras interesantes a una diversificación general del portafolio. Bueno, creo que eso es muy interesante. Sí, este es un resumen de lo que nosotros hablamos y de lo que oímos de ustedes. Y creo que lo primero obvio es que la diversificación es clave. Y la vemos desde dos perspectivas. La diversificación que nos da acceso, básicamente. Si vemos offshore, a un conjunto de activos más amplio que uno tiene y que uno se está enfocando solamente en lo que tiene en casa, con base en el tipo de activos. Lo otro que se puede decir es que si miramos los porcentajes de lo que todos estos señores tienen en los diferentes tipos de activos, bueno, cada uno es dueño de cada uno de esos tipos de activos, o sea que estamos bien. Y si miramos hacia adelante, me gusta el hecho también de que hay oportunidades en cada uno de los diferentes tipos de activos, que también resulta bastante interesante. Y acá lo que ustedes acaban de decir en cuanto a que tenemos que mantener este diálogo abierto básicamente con ustedes para poder mejorar ese porcentaje de tasas de interés que le podemos dar a nuestros ahorros para jubilación. Entonces, yo creo que con eso estamos terminando. Quiero agradecer básicamente a Will, a Matthew, a Rob, bueno, les deseo un feliz almuerzo. Muchas gracias.